Bienvenidos, amigos, a este espacio donde nos dedicamos a desentrañar los misterios de la vida plena. A sacudirnos el polvo de la rutina y a preguntarnos, con total honestidad, ¿es esto todo lo que hay? Hoy quiero invitarles a un viaje. No es un viaje físico a un lugar exótico, aunque hablaremos de muchos lugares lejanos, sino un viaje hacia adentro. Hacia esa arquitectura interna que define quiénes somos y, más importante aún, quiénes podríamos ser. Comencemos con una verdad incómoda. Una que a menudo nos susurra al oído cuando estamos atrapados en el tráfico o mirando el techo a las 3 de la mañana. Nos preguntamos constantemente cómo vivir la vida de nuestros sueños. Cómo alcanzar esa existencia vibrante que vemos en las películas o leemos en las novelas. Pero, paradójicamente, mientras esa pregunta arde en nuestro interior, seguimos atrapados en los mismos horarios, realizando tareas que nos aburren hasta las lágrimas, paralizando nuestra voluntad de escapar. Queremos vivir diferente, sí, lo deseamos con fuerza, pero luego pasamos horas frente al televisor. Nos perdemos en distracciones superficiales o nos aferramos a un trabajo que, francamente, detestamos. ¿Por qué ocurre esto? Porque para vivir la vida que deseas, no basta con desearla. No basta con tener sed, hay que ir al pozo y beber. Hoy vamos a explorar el concepto de vivir una vida grande. Y no me refiero a grande en términos de mansiones o cuentas bancarias, sino grande en espíritu, en audacia, en conexión. Vamos a basarnos en las enseñanzas y las historias recopiladas por Pam Grout, una autora que nos desafía a pensar en grande, a dar en grande y a bendecir en grande. Empecemos con una estadística que debería detenernos en seco. Los científicos estiman que el ser humano promedio tiene unos 60,000 pensamientos al día. 60.000. Es una cifra impresionante, una capacidad de procesamiento enorme. Pero aquí viene el dato devastador, solo el 2% de esos 60.000 pensamientos son diferentes a los que tuviste ayer. Piénsalo un momento. El 98% de lo que pasa por tu mente hoy es una repetición de lo que pasó ayer y anteayer. Estamos atrapados en un bucle. Estamos reciclando nuestras preocupaciones, nuestras inseguridades y nuestras listas de tareas. Imagina por un segundo qué pasaría si utilizáramos ese 98% de capacidad mental, desperdiciada para crear ideas nuevas, para resolver problemas globales, o simplemente para preguntarnos cómo podemos amar mejor. En lugar de eso, nos preocupamos por perder 3 kilos antes de Navidad o por el último chisme de una celebridad. Vivimos a medias. Y al vivir a medias, nos negamos a nosotros mismos el derecho de nacimiento de ser creadores poderosos. La premisa fundamental que quiero que abracemos hoy es esta: tienes permiso para reescribir tu historia. Tienes permiso para salirte de la fila. Y para entender esto, necesitamos hablar de perspectiva. William James, uno de los padres de la psicología moderna, dijo que el mayor descubrimiento de su generación fue que un ser humano puede alterar su vida simplemente alterando su actitud mental. Nuestra perspectiva es el filtro a través del cual vemos la realidad. Si tu lente está sucia, el mundo se verá gris. Si tu lente es pequeña, el mundo parecerá estrecho. Lamentablemente, la mayoría de nosotros operamos con perspectivas heredadas. Creemos lo que nos dijeron nuestros padres, lo que dice la sociedad, lo que dice ese ente amorfo que llamamos ellos. Ellos dicen que seas prudente. Ellos dicen que no hables con extraños. Aceptamos estas perspectivas sin cuestionarlas, como si fueran leyes de la física. Pero no lo son. Son opciones. Y la primera gran opción que debemos tomar es asumir la responsabilidad total de nuestra vida. Deja de esperar que el mundo te dé lo que crees merecer y empieza a preguntar qué puedes darle tú al mundo. Como dijo Kennedy, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por él. Esa es la esencia de una vida grande. Ahora, profundicemos en los pilares de esta transformación. Y lo haremos a través de historias, porque las historias son el lenguaje del alma. El primer gran pilar es lo que llamaremos pensar en grande, o la perspectiva de la audacia. Quiero que recuerdes cuando tenías 5 años. A esa edad, no tenías dudas. Si te ponías una sábana, eras Superman. Si te ponías una corona de papel, eras la reina de Saba.
caminabas con una autoridad natural. Pero luego, algo pasó. Entre los 7 y los 13 años, el mundo empezó a decirte, ten cuidado. Bájate de ahí. No hagas el ridículo. Y poco a poco, cambiaste tu audacia por precaución. Hay una anécdota maravillosa de Robert Fulghum sobre esto. Él cuenta que en un jardín de infancia, si preguntas ¿cuántos de ustedes son cantantes? Todos levantan la mano. ¿Cuántos son bailarines? Todos levantan la mano. Pero si vas a una clase de 4º grado y haces las mismas preguntas, solo unos pocos se atreven a levantar la mano. Y si vas a una escuela secundaria o a una oficina corporativa, casi nadie lo admite. ¿Acaso perdieron el talento? No. Perdieron la audacia. Perdieron la capacidad de verse a sí mismos como artistas de la vida. La precaución es el enemigo del crecimiento. Si Martin Luther King Jr. hubiera sido prudente, nunca habría tenido un sueño. Si Cristóbal Colón hubiera sido prudente, nunca habría zarpado hacia lo desconocido. Las personas que viven a lo grande entienden que la seguridad es una ilusión y que la verdadera vida está en el riesgo. Permíteme contarte sobre Samuel Mockbee. Samuel era un arquitecto exitoso, tenía su firma, ganaba premios, tenía una vida cómoda. Pero sentía que algo faltaba. Siendo de Alabama, veía la pobreza extrema a su alrededor y se preguntaba: ¿de qué sirve mi talento si solo construyo casas para los ricos mientras mis vecinos viven en chozas? Mockbee hizo algo radical. Fundó el Rural Studio en la Universidad de Auburn. Llevó a sus estudiantes de arquitectura al condado de Ale, uno de los lugares más pobres de Estados Unidos. Pero no fue allí para construir cajas aburridas. Fue allí con una filosofía: todos, ricos o pobres, merecen un refugio para el alma. Desafiaron todas las reglas. Usaron materiales que otros consideraban basura, neumáticos viejos, botellas de vidrio, cartón, heno. Construyeron una casa para una pareja de ancianos, los Bryant, que vivían en una choza sin agua. Los estudiantes construyeron una casa de balas de heno que no solo era cálida y segura, sino hermosa. Construyeron un ahumadero con escombros de hormigón y botellas de vidrio que, cuando la luz las atravesaba, parecía una catedral gótica. Mockbee no fue prudente. Fue audaz. Saltó a la oscuridad para ver dónde aterrizaba, y al hacerlo, cambió la vida de cientos de personas y redefinió lo que significa la arquitectura. O piensa en Bruce Pontip. A los 23 años, lo habían despedido de McDonald's y Denny's. Había fracasado en un negocio de marcapáginas. Según las reglas de la sociedad, era un fracasado. Pero Bruce tenía una visión. Había viajado a Tailandia en un tour de lujo y se dio cuenta de que estaba totalmente aislado de la cultura real. Luego volvió como mochilero, gastando $5 al día, y descubrió la verdadera magia del lugar. Se preguntó, ¿y si pudiera combinar lo mejor de ambos mundos? ¿Y si pudiera llevar a la gente a ver la realidad sin filtros, pero de manera responsable? Así nació GAP Adventures. Pero Bruce no se conformó con ser una agencia de viajes más. Decidió que su empresa tendría un alma. Limitó los grupos a 12 personas. Usó transporte local. Se asoció con comunidades indígenas. Gracias a él, una tribu en la selva de Ecuador pudo comprar sus tierras sagradas y protegerlas de las petroleras. Bruce canceló tours rentables en lugares donde los operadores no respetaban sus estándares éticos. Imagina la audacia de decir no al dinero fácil para decir sí a tus principios. Eso es pensar en grande. Esto nos lleva, casi de manera natural, al segundo pilar, dar en grande, o la perspectiva del servicio. Vivimos en una cultura que nos dice, cuida lo tuyo. Primero yo. Pero la paradoja es que cuanto más nos aferramos a lo nuestro, más pequeños nos sentimos. La verdadera grandeza, la verdadera expansión del ser, ocurre cuando cruzamos la frontera del ego y entramos en el territorio del servicio. No necesitas ser rico para dar. Solo necesitas, como dice el libro, superarte a ti mismo. Dejar de ser el protagonista de tu propia telenovela dramática y convertirte en el actor secundario que salva la película de alguien más. La historia de Mary Guthrie es quizás una de las más conmovedoras que escucharás hoy. Si alguien tenía excusas para ser una víctima, era ella.
Embarazada a los 16 años, víctima de violencia doméstica brutal, su primer marido le cortó el brazo en un ataque de ira, dejándole una cicatriz permanente. El segundo también fue abusivo. Perdió a un hijo por muerte súbita. Otro hijo sufrió daños cerebrales porque su padre lo lanzó contra una pared siendo un bebé. Su cuarto hijo, Allen, nació con retraso en el desarrollo y los médicos le dijeron que lo internara, que era un caso perdido. Mary Guthrie podría haberse rendido. Podría haberse sentado a llorar su suerte. Pero eligió una perspectiva diferente. Decidió que iba a amar tanto, que iba a dar tanto, que su dolor se transformaría en propósito. Fundó Giant Step, un programa para niños con necesidades especiales. Empezó con un solo niño, Nicholas, a quien los médicos daban 3 días de vida. Nicholas vivió años, fue a la escuela y desafió todas las expectativas. ¿Por qué? Porque Mary no vio un caso perdido, vio un alma. Mary no tenía títulos universitarios en educación especial. No tenía dinero, de hecho, a veces vivía con menos de $20,000 al año. Pero tenía una determinación feroz. Para financiar su centro, hizo algo increíble, decidió escribir guiones de televisión. Sin experiencia, sin saber el formato, escribió un guión para la serie Trousan porque su hija la desafió. Y lo vendió. Y vendió más. Usó ese dinero para ayudar a niños con síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral. Mary Guthrie nos enseña que dar en grande no se trata de lo que tienes en el banco, sino de lo que tienes en el corazón. Se trata de mirar una pared de ladrillo y buscar inmediatamente dónde está la pértiga para saltarla. Y hablando de dar, no podemos olvidar a James Twyman, el trovador de la paz. James quería ser una estrella de rock. Pero cuando empezó a trabajar con enfermos de SIDA y personas sin hogar, su música cambió. Empezó a poner música a las oraciones de paz de diferentes religiones. Sintió un llamado, ir a donde hay conflicto y cantar por la paz. Imagina la locura de esto, en 1998, cuando la guerra con Irak era inminente. James dijo en una entrevista de radio que quería cantar para Saddam Hussein. Parecía una broma. Pero un diplomático lo escuchó, y en 2 días estaba en un avión a Bagdad. Organizó un concierto por la paz. Millones de personas alrededor del mundo se unieron en oración y meditación sincronizada con su música. 3 días después, se firmó un acuerdo de paz. ¿Coincidencia? Quizás. Pero James lo hizo de nuevo en Irlanda del Norte y en otros conflictos. Él cree firmemente que cuando millones de conciencias se enfocan en la paz, la realidad física cambia. Él no esperó permiso. No esperó a tener una credencial de la ONU. Simplemente tomó su guitarra y su fe, y se fue a la guerra armado con canciones. Esto nos lleva al tercer pilar, uno que a veces subestimamos por parecer demasiado simple, bendecir en grande, o la perspectiva de la bondad. Desde niños nos enseñan a desconfiar. No hables con extraños. Nos dicen que el mundo es peligroso. Y sí, hay peligros, pero al vivir con miedo, nos perdemos el 99,9% de la bondad humana. Nos aislamos. Hay una historia preciosa en un libro infantil llamado Somebody Loves You, Mr. Hatch. El señor Hatch es un hombre gris, rutinario, solitario. Come lo mismo, hace lo mismo, no habla con nadie. Un día, por error, recibe un paquete de chocolates con una nota, alguien te ama. Esa simple frase lo cambia todo. Empieza a sonreír, a saludar a sus vecinos, a compartir. Se viste con colores. Su vida florece. Luego, el cartero regresa avergonzado, entregó el paquete en la casa equivocada. El señor Hatch, devastado, vuelve a su caparazón. Pero sus vecinos, que habían probado su nueva dulzura, no lo permitieron. Se presentaron en su casa con una pancarta: todos te amamos, señor Hatch. La lección es profunda, todos somos el señor Hatch esperando esa nota. Y todos tenemos el poder de ser el cartero que entrega esa nota, pero de verdad. Bendecir en grande significa romper la barrera del extraño. Significa hablar con la persona en el ascensor. Significa mirar a los ojos al cajero del supermercado. Piensa en Julie y Bruce Madsen. Eran la pareja perfecta con la vida perfecta, casa en los suburbios,
trabajos bien pagados, coches nuevos. Pero estaban vacíos. Sentían que su matrimonio se convertía en una empresa logística y que las noticias de la televisión los envenenaban con negatividad. ¿Qué hicieron? Lo vendieron todo. Compraron una caravana y se lanzaron a la carretera con una misión: encontrar buenas noticias. Se convirtieron en cazadores de esperanza. Viajaron por todo Estados Unidos buscando historias de bondad, de gente ayudando a gente. Y las encontraron por miles. Descubrieron que el mundo no es lo que sale en el telediario de las 9. El mundo está lleno de milagros cotidianos, si tienes los ojos para verlos. O considera a Andrea Campbell. Ella sufrió un tumor raro que le destrozó la mandíbula. Tuvo que pasar por cirugías reconstructivas brutales, aprender a caminar de nuevo, superar adicciones a los analgésicos. Estaba en un pozo de autocompasión hasta que, en una sala de espera, vio a unos niños huérfanos rusos con deformidades severas. En ese momento, su perspectiva cambió. Dejó de preguntarse ¿por qué a mí?, y empezó a decir sí a la vida. Se convirtió en escritora, en madre adoptiva de un mono capuchino llamado Siggy que ayuda a personas tetraplégicas. Andrea dice que los animales, como Siggy, aman sin condiciones, sin juzgar tu apariencia. Ella aprendió a bendecir la vida en todas sus formas, a encontrar belleza en lo roto. Avanzamos ahora hacia el cuarto pilar, que es la acción pura, crear una diferencia, o la perspectiva del compromiso. Aquí es donde las buenas intenciones se encuentran con la realidad. Muchos decimos, quiero ayudar, pero soy muy pequeño, no tengo dinero, no tengo tiempo. Excusas. Todas son excusas. Julia Butterfly Hill tenía 23 años. Había tenido un accidente casi fatal y estaba buscando un rumbo. En lugar de irse a la India a buscar la iluminación, terminó en un bosque de secuoyas en California. Se enteró de que una compañía maderera iba a talar un bosque milenario. ¿Qué hizo esta joven sin experiencia en activismo? Se subió a un árbol. A una secuoya de 1000 años a la que llamó Luna. Y no se subió por una tarde. Se quedó allí 2 años y 8 días. Vivió en una plataforma de 2 metros por 3, a 55 metros de altura. Soportó tormentas con vientos de 140 kilómetros por hora, el frío, el acoso de los helicópteros de la compañía maderera, la soledad absoluta. Usaba un cubo como baño. Pero no bajó. Su compromiso era total. Ella dijo, no bajaré hasta que prometan no matar a este árbol. Y ganó. Su acto de resistencia pacífica no solo salvó a Luna, sino que inspiró al mundo entero. Nos enseñó que una sola persona, con una voluntad inquebrantable, es más fuerte que una corporación multimillonaria. No necesitas subirte a un árbol para hacer la diferencia. Mira a Maureen Kastner. Ella era maestra en escuelas de barrios difíciles en Nueva York. Sus alumnos vivían rodeados de violencia y drogas. Pero Maureen decidió ver su potencial, no sus problemas. Usó el humor y la creatividad. Creó un club de comedia. Hizo que los niños escribieran libros de chistes, pintaran murales. Llevó sus obras a las Naciones Unidas. Transformó el ambiente de desesperanza en uno de posibilidad. Incluso llevó su metodología a Israel, reuniendo a niños judíos y palestinos para dibujar y reír juntos. Demostrando que la paz es posible si empezamos por el corazón de los niños. El último pilar que exploraremos hoy es la imaginación fértil, o la perspectiva de la creatividad. Nos han enseñado a encajar. A no ser el raro. Es como la rana en el agua hirviendo, si subes la temperatura poco a poco, la rana muere sin darse cuenta. Nuestra creatividad muere lentamente bajo el peso de la conformidad. Pero la creatividad es nuestra esencia divina. Es lo que nos hace humanos. Berry Gordy, el fundador de Motown, es el ejemplo perfecto. Era un chico negro en Detroit, había fracasado como boxeador, había dejado la escuela. Pero tenía un sueño, escribir canciones. Compró una casa familiar y la convirtió en un estudio. Pero su verdadera genialidad no fue solo la música, fue su capacidad de ver talento donde otros veían pobreza. Vio a Diana Ross, a Stevie Wonder, a Michael Jackson, no como chicos de barrio, sino como estrellas. Creó una fábrica de sueños en una casa de 2 pisos.
Si Gordy hubiera sido realista, si hubiera aceptado su lugar en la sociedad de esa época, nos habríamos perdido la banda sonora de una generación. Y no olvidemos a Brandon Sherwood, un artista que talla madera. Pero él no dice que vende muebles. Él dice que vende imaginación. Sus obras son portales a un mundo de fantasía, con gnomos y dragones. Él entiende que los adultos necesitan desesperadamente recuperar la capacidad de maravillarse. Su arte es un recordatorio físico de que la magia existe si permitimos que nuestra mente juegue. Amigos, al llegar al final de este recorrido, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué vas a hacer con tu vida salvaje y preciosa? Hemos visto que no importa tu pasado, como Mary Guthrie. No importa tu edad o recursos, como Julia Butterfly Hill. No importa si el mundo te dice que estás loco, como a James Twyman. Lo único que importa es tu decisión de cambiar de perspectiva. El libro nos propone un campo de entrenamiento para el alma. Nos desafía a hacer cosas pequeñas pero poderosas. Nos pide que hablemos con 3 extraños al día. Que hagamos el ridículo intencionalmente para perder el miedo al «qué dirán». Que realicemos actos de bondad anónimos, como una misión secreta de amor. Te invito a que hoy, no mañana, hoy mismo, elijas una de estas perspectivas. Piensa en grande sobre ese proyecto que tienes guardado. Da en grande a alguien que no puede devolverte el favor. Bendice al extraño que se cruza en tu camino. Comprométete con una causa que te apasione, aunque solo puedas dedicarle 5 minutos. Y usa tu imaginación para pintar una vida que valga la pena vivir. Recuerda la historia bíblica de Sodoma y Gomorra. Abraham negoció con Dios para salvar la ciudad si encontraba a 10 personas justas. Solo 10. Tú puedes ser una de esas 10 personas para tu comunidad, para tu familia, para el mundo. No estamos aquí para ser espectadores. No estamos aquí para ver la vida pasar por la televisión. Estamos aquí para ensuciarnos las manos, para abrir el corazón hasta que duela y luego abrirlo un poco más. Estamos aquí para vivir a lo grande. Así que sal ahí fuera. Rompe el molde. Ignora a los que te dicen, ten cuidado. Y empieza, hoy mismo, tu propia y magnífica aventura. Gracias por escuchar, y hasta la próxima vez, que tu vida sea tan grande como tus sueños.